Muy buenos días, un cordial saludo. En el marco de la temática sobre ética, es importante señalar que el ser humano, a lo largo de su recorrido en el planeta, se ha visto enfrentado a una serie de acontecimientos que lo han colocado al límite de sus fuerzas. Situaciones de crisis, situaciones de nomadismo, de migración, situaciones de adquisición o asentamiento en terrenos o asentamiento en algunos lugares ya ocupados. Acontecimientos en que la compañía, la solidaridad, le proveyó de muchas posibilidades y oportunidades de evolución, y eso le valió para que ya se marque una diferencia con los demás seres vivos, los demás mamíferos, reptiles, en fin. A manera de ejemplo, ¿cómo ocurrió estos momentos de solidaridad, de entrega o de encuentro o de espacio de evolución? Podemos tomar un dato que se le atribuye a la antropóloga Margaret Mead, cuyo mensaje tiene que ver sobre la pregunta que le hicieron en una entrevista, palabras más, palabras menos, el dato fundante de la civilización. Se esperaba que ella hubiera respondido tomando como ejemplo un objeto construido, en fin, un artefacto que hubiese sido coadyuvante a este desarrollo evolutivo. Sin embargo, ella mencionaba como elemento fundante el encuentro o el descubrimiento de un fémur que estaba sanado. Los estudios y la entrevista se basaba en que ese fémur, para que esté sanado, primero debió haber estado fracturado. Y el hecho de la sanación consiste en que alguien cuidó de la persona que estaba con esa ruptura en el fémur. El acompañamiento consistió en salvarle la vida, porque en los tiempos en los cuales se databa el hueso, no eran ambientes cómodos, sino que alguien con una desventaja de ese tipo fácilmente hubiera muerto porque no tendría acceso a la comida o al agua. Al encontrarlo sanado, la respuesta era enfática. Alguien se tomó el tiempo para cuidar de esta, llamémosle persona o de este individuo, a tal punto que esa compañía y ese cuidado le ayudó para tener el tiempo necesario y los elementos propicios para que se sane. La palabra sería, lo cuidó hasta que sane. Ese es el elemento que a nosotros nos ha ayudado a llegar a la evolución, el punto en el que estamos. Este tipo de acontecimientos nos muestra que el ser humano es capaz de hacer grandes cosas y buenas. Pero también hay acontecimientos que en nada benefician a la humanidad. Por ejemplo, si alguien no se hubiera tomado el tiempo para cuidar de esta persona, hubiese muerto. Hay acontecimientos que nos ayudan a evolucionar y hay acontecimientos que nos ayudan, aunque la palabra no está bien dicha, a involucionar. En este preámbulo, con estos antecedentes, damos inicio a la temática en esta oportunidad, que es el formalismo ético en la pandemia del siglo XXI. Es importante señalar, como la gráfica lo muestra, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tomar premisas y sobre esa premisa elaborar nuestras concepciones, nuestras convicciones, si se podría llamar de esa manera. Lo cierto es que para esta temática vamos a tomar el imperativo categórico de un filósofo pensador, uno de los más grandes, Immanuel Kant. En su imperativo categórico señala lo siguiente: obra de tal manera que tu obrar pueda ser considerado como ley universal. Tenemos como eje principal de esta humanidad la solidaridad, la inclusión, entendida no como
añadición de un número o de un sujeto que hipotéticamente por sus capacidades diferentes lo consideramos débil. La inclusión de la que se habla es no solo en cuanto a número, sino como persona que viene a sumar. Por ello, la importancia del hueso sanado. Es que el tener capacidades diferentes nos hace menos que otras personas. No, todos tenemos diferentes capacidades. Las mostramos y las vamos evocando de acuerdo a cómo nuestra realidad nos va permitiendo hacer ello. El imperativo categórico en este punto nos muestra algo importante. Actúa de tal manera que tu obrar sea tomado o sea considerado como ley universal. Haciendo un análisis de este proyecto, de esta premisa, tomando a Herrera en 2004 como ente fundamental de esta comparación que vamos a hacer, podemos ver que el imperativo categórico se lo puede analizar desde diferentes maneras. Como la imagen lo muestra, hay una luz en la penumbra. Esa luz puede ser de diferente tipo. Entonces, este imperativo categórico es importante analizar también la visión del sujeto que lee. Es un postulado que lleva a la realización a través del deber. Muy sujeto ese deber a la buena voluntad. Es una premisa desde ese punto poco sustentable, en cuanto nos muestra solo el obrar y olvida el promocionar los fines que nos impulsa a ello. Es un activismo, podríamos llamarlo de esa manera, solo un obrar sin considerar los fines. Muchas veces a los fines los colocamos como medios y a los medios los colocamos como fines. Ello también tiene una fuerte base en la buena voluntad, olvidando quizás esta mala interpretación que esa voluntad también se basa en fines, motivaciones y objetivos. El formalismo como tal se basa en una visión muy personalista, casi egoísta, en que la única medida del actuar es el sujeto mismo, generando una moral privada que no ve la razón comunitaria y olvidando que los actos humanos tienen repercusiones en los demás seres humanos. Cuando el ser humano es la medida de las cosas, como se hablaba en la filosofía presocrática, hay que considerar también aspectos como, por ejemplo, ahora hay celebridades. Según Zygmunt Bauman, hemos pasado de la época de los mártires a los héroes y a las celebridades. Las celebridades imponen de alguna manera su forma de vida, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de relacionarse. Y eso es lo que a nosotros o a muchos jóvenes se van asimilando y van adoptando modelos a repetir, no ejemplos a vivir. Otra crítica respecto al formalismo tiene que ver con la planteada en un carácter netamente cognitivo. Por lo tanto, si es únicamente cognitivo, se desplaza a un lado la intencionalidad en el actuar. Esto le quita al ser humano algunas dimensiones que le son propias y lo reduce exclusivamente a la razón, siendo esta una característica exclusiva de la humanidad, sino que existen algunas más. Miguel de Unamuno a este respecto decía que la racionalidad, apoyando esta crítica, no es el único o la única característica del ser humano. ¿Por qué? Continúa señalando, porque he visto a un gato razonar, pero no sonreír. Entonces, la emoción, la sonrisa, la risa también es un elemento propiamente humano, no una reducción a la razón. La máxima del obrar con sentido de apropiación universal genera que todos los seres humanos gusten lo que a mí me gusta,
lo que habíamos hablado anteriormente de las celebridades y los modelos a repetir. Ellos sean felices con mi felicidad. Todas las escuelas éticas han promovido un encuentro con la felicidad. Una felicidad que ayude al ser humano a encontrar esta comunitariedad y esta relación. Lo que yo puedo considerar como un deber depende del conjunto de valores que definen mi mundo de valoración. Por lo tanto, es una máxima totalmente egocéntrica. Obra de tal manera que tu obrar sea universal. Podríamos decir en este caso, ¿no? Si mi actuar es de una persona corrupta, todos deberían ser corruptos. Y colocamos sobre esa base el estilo de la tolerancia. La tolerancia sobre mis gustos, sobre mis apreciaciones, sobre lo que yo quiero. Deben tolerarme, pero yo no puedo, no debo, ni quiero tolerar las opiniones de los demás. Una quinta crítica tiene que ver con promover el dualismo en el ser humano, privilegiando la razón y menospreciando la existencia vital cotidiana dentro de un espacio de temporalidad actual, en la que se desenvuelve cada individuo, su centro, su momento, su medio. Los principios éticos deben regir al ser humano dentro de su hábitat o en la cotidianidad en la que se mueve. No podemos desencarnarlo, sacarlo de ahí con el pretexto de una universalización, una globalización. Si bien podemos estar atentos a lo que sucede en el mundo, pero cada ser humano tiene un contexto determinado. Monseñor Parrilla hablaba de un ejemplo clásico. Es tan común ver calzoncillos Calvin Klein en Alemania como en cualquier barrio o en cualquier suburbio de cualquier ciudad. Pero no, por eso yo debo desencarnarme del lugar en el que me encuentro. La máxima, el imperativo categórico, no es lo suficientemente explícita y clara para que la humanidad y la persona misma sea vista y concebida como un fin, sino como medio, como cosa útil para producir o de quién beneficiarse. Esto es un poco comprometido. ¿Por qué? Porque muchas veces sobre la base de utilidad convertimos a la persona en un medio para adquirir, en un medio para vender. Y sobre esa base se genera un consumismo atroz. Un consumismo que lleva a las personas a considerarse bodegas. Tanto vales, tanto tienes. Tanto consumes, tanto vales. Un consumismo. La crítica que estamos mencionando, la formulación universalista de la máxima moral, es que el cumplimiento del deber por el deber no conlleva a la felicidad, que se convierte en una falsa utopía por el carácter exclusivamente racional que se le coloca. No se encuentra un elemento de unión en todo ello. Sobre esta base y en honor al tiempo, el formalismo ético dentro de la pandemia nos viene a señalar un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, la crisis sanitaria en la que nos enfrentamos empieza dando un fuerte golpe a la normalidad que como seres humanos habíamos conocido y habíamos vivido. El confinamiento al que fuimos llevados nos llevó a encerrarnos en nuestras casas, a tenerlas como escondite, a descubrir que el hogar que pensamos tener no era una realidad, sino una ficción camuflada de realidad. Nos encontramos con situaciones nuevas. En estos ambientes las relaciones dentro de casa se volvieron bastante críticas y duras. El compartir 24/7 se volvió una instancia de agobio y de no saber qué hacer con el tiempo. El pensador Víctor Gómez Pin señala y hace alusión a un ocio abrumador. No sabemos qué hacer con el tiempo que tenemos para descansar. Entonces se vuelve un ocio abrumador.
que anteriormente los fines de semana eran dedicados para salir con amigos y retornar a casa a dormir, ahora todo el tiempo era para estar en casa. Los hijos, la esposa, y su actuación hizo verlos como seres irreconocibles. Y si a esto le sumamos que la unión familiar nunca fue una virtud en aquella casa, la situación se hizo caótica. Muchos veíamos a la otra persona como desconocida. Incluso empezaron a salir algunos memes de moda. Uno de ellos decía, hay una señora que está en la casa, que se porta bien, que hace comida y dice que es mi mamá. Habíamos perdido estas nociones de encuentro, de relación. No habíamos visto al otro y ni siquiera nos habíamos visto a nosotros mismos. El llamado confinamiento tuvo por sí algunas variables y aquí viene el eje fundamental de la intervención. Para algunos se mostraba la oportunidad de descansar junto a sus seres queridos. Ya hablábamos del descanso. Para otros la realidad era diferente. Este confinamiento nos enfrentó a situaciones concretas y graves. Muchos tenían que cerrar sus negocios, utilizar sus ahorros para poder subsistir. Otros con menos fortuna se aferraron a la ayuda de vecinos. Acuérdense que algunos ponían una banderita pidiendo ayuda. Otros aprovecharon el momento para enriquecerse con la necesidad del otro. Es una pena decirlo, pero es una realidad. El ocio se volvió abrumador. Las personas de la casa no respondían a la imagen que sobre ellas se tenía. En otras palabras, eran casi desconocidos. Ello provocó en un sinnúmero de ocasiones a muchos conflictos familiares, agresiones, violencia física, psicológica, sentimientos de angustia, desesperación, frustración, ambientes que se volvieron no resilientes frente a la pandemia, sino disfuncionales. Más bien, los dejaron al descubierto. Recuerden que al inicio de la pandemia vi una canción que se llamaba Resistiré. Aplaudíamos a los médicos, en fin. Luego todo eso fue ya pasando de moda. En esa herencia salimos del confinamiento. En ese salir empezaron a pulular noticias de que muchas ciudades y muchos lugares habían retomado su, ¿cómo podríamos decirle? Su espacio. El ser humano ya no los destruía. Los árboles en los bosques crecían más, habían peces en los ríos, en fin. Noticias también muy falsas y muy llevadas así arañadas para decir o para enfatizar con los conspiracionistas que los seres humanos estamos destruyendo el planeta. No digo que sea una falsedad, pero ese tipo de noticias falsas generaron también mucha angustia. Y eran falsas porque algunos lugares, por ejemplo, ríos que decían que había una gran variedad de peces, no era tan cierto. Tuve la oportunidad de llamar a algunos de esos lugares y decía que todo seguía como siempre. En esa herencia salimos del confinamiento. Noticias falsas, angustias, peleas. Un salir que era como el salir de alguien que está aprisionado. Nos volcamos a las calles, olvidando las medidas de prevención, olvidando todo. Lo factible y lo que se quería era huir, salir corriendo, evadir todo ese encuentro que no era encuentro, evadir el desencuentro. En esos momentos nos encontramos con que la angustia era tan grave y tan profunda que había muchos suicidios. 37% aumentó el nivel de suicidios en el Ecuador. Esta noticia tomada del Universo. Se generaron mucha depresión, mucha angustia. Muchos perdieron sus empleos. Muchos también se aferraron a alimentos que no había. El precio de las cosas subió enormemente.
esa resistencia de los primeros días, de los primeros meses de marzo del confinamiento pasó. Todos los precios se duplicaron, subieron por las nubes. Todo fue elevado. Ustedes ven el precio de la canasta familiar, 722, 720, en fin. ¿Cómo adquirir una canasta familiar con un salario mínimo de 400 mensuales y una canasta promedio de 700? Todas esas angustias, todos esos modelos nos llevan a ver que estamos nosotros en una etapa como llamada de involución. El fémur no se ha reconstruido, no se ha sanado, sigue roto. Es por ello que estos niveles de angustia, depresión han generado muchos problemas y muchas causas. La ética como tal busca la estabilidad del ser humano, diría Fernando Ferrater, vivir humanamente en un mundo de humanos. Por ello, estos eventos, estos encuentros, quizás tomando la novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, nos muestra que en ambientes críticos la humanidad se deshumaniza. La humanidad pierde lo que le hace característica, ya no es solidaria. Muchos de nosotros nos habíamos enfrentado a compra de elementos como alcohol, máscaras, a un precio desorbitante. Pero había que verlas. Otros han descuidado los momentos de limpieza, mascarilla, alcohol. No nos interesa la comunidad. Yo estoy bien, a mí nunca me va a pasar eso. Por eso, la ética en su busca de esta estabilidad nos llama sobre un ambiente más humano, sobre un ambiente más llevadero. Muchos jóvenes en la educación se vieron obligados a retirarse de las clases porque no tenían la tecnología. Si ya muchos llaman a esta generación de cristal, porque no les hemos ayudado a resolver sus problemas, se encuentran enfrascados en que a pesar de eso, tienen que enfrentarse a nuevas cosas, aislamientos. Por lo tanto, este es un imperativo a mostrar y a evidenciar cómo una costumbre, una reflexión sobre la norma nos puede ayudar a retomar y a volver a sanar ese fémur que ha sido roto, ha sido fracturado. Como seres humanos tenemos ese evento, ese encuentro para mostrarnos como tal. Agradezco la atención prestada.